Los orígenes del liberalismo. A principios del siglo XVI, Europa vivía bajo el paradigma del orden medieval. La sociedad se organizaba en estamentos cerrados: nobleza, clero y tercer estado. Los reyes gobernaban por derecho divino, creencia que otorgaba a los monarcas autoridad absoluta proveniente directamente de Dios. La Iglesia Católica ejercía un poder omnipresente, controlando educación, moral y gran parte de la economía. La economía funcionaba bajo el sistema gremial que restringía la innovación y la competencia. El individuo no existía como concepto político. Las personas se definían por su comunidad, estamento y fe. Este orden comenzó a resquebrajarse con la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517. Al cuestionar la autoridad papal y promover el sacerdocio universal, Lutero abrió brechas en el edificio autoritario. La traducción de la Biblia a lenguas vernáculas y la imprenta permitieron que personas comunes leyeran e interpretaran las Escrituras por sí mismas. Este germen de individualismo religioso sería crucial para el desarrollo posterior del individualismo político. Paralelamente a los cambios religiosos, una revolución intelectual transformaba la comprensión del mundo. En 1543, Nicolás Copérnico publicó sobre las revoluciones de las esferas celestes, desafiando el geocentrismo ptolemaico sostenido por la Iglesia. Galileo Galilei, con su telescopio en 1609, proporcionó evidencia empírica del heliocentrismo, enfrentándose a la Inquisición. Isaac Newton culminó esta revolución con sus Principia Mathematica, 1687, estableciendo leyes universales que gobernaban tanto los cielos como la tierra. Este cambio de paradigma tuvo profundas implicaciones políticas. Si el universo seguía leyes naturales descubribles por la razón humana, ¿por qué las sociedades humanas no podrían también ser comprendidas y organizadas racionalmente? El método científico, observación, experimentación, razón, se convertiría en modelo para el pensamiento político. La idea de un orden natural, preexistente a los gobiernos humanos, emergería como fundamento del pensamiento liberal. La ciencia enseñó que la autoridad, en este caso, la eclesiástica, podía estar equivocada y que la verdad se encontraba mediante la investigación libre. El siglo XVI y principios del XVII fueron testigo de las devastadoras guerras de religión europeas. En Francia, las guerras de religión, 1562-1598, enfrentaron a católicos y hugonotes, protestantes franceses, culminando en la masacre de San Bartolomé, 1572, donde miles fueron asesinados. La Guerra de los 30 años, 1618-1648, devastó Europa Central, matando aproximadamente el 30% de la población alemana. Estas experiencias traumáticas llevaron a pensadores a buscar soluciones al problema de la convivencia religiosa. Jean Bodin, 1530-1596, propuso el concepto de soberanía indivisible como forma de mantener el orden. Más importante fue la obra de Hugo Grocio, 1583-1645, quien en De Jure Belli ac Pacis, 1625, desarrolló el concepto de derecho natural secular, independiente de la religión. Estos pensadores sentaron bases para el liberalismo al buscar principios de convivencia que trascendieran divisiones religiosas. La Paz de Westfalia, 1648, estableció el principio cuius regio, eius religio, permitiendo a los príncipes determinar la religión de sus territorios, un primer paso hacia la tolerancia, aunque imperfecto. La Guerra Civil Inglesa, 1642-1651, entre el Parlamento y el rey Carlos I, que culminó con la decapitación del monarca, provocó una reflexión profunda sobre los fundamentos del poder político. Thomas Hobbes, 1588-1679, testigo de este conflicto, desarrolló en Leviatán, 1651, una teoría política radicalmente nueva. Hobbes imaginó un estado de naturaleza, previo a la sociedad civil, donde la vida humana sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En una guerra de todos contra todos. Para escapar de esta condición, los individuos racionales acordarían un contrato social mediante el cual transferirían todos sus derechos,
excepto el de la vida, a un soberano absoluto, el Leviatán, a cambio de seguridad. Aunque Hobbes defendía el absolutismo, su teoría contenía gérmenes liberales. 1. La autoridad política se basa en el consentimiento de los gobernados, no en derecho divino. 2. Los individuos existen antes que el Estado y lo crean por conveniencia. 3. El propósito del gobierno es proteger la vida y seguridad, no imponer una verdad religiosa. Hobbes secularizó la teoría política, abriendo camino para Locke. John Locke, 1632-1704, vivió las convulsiones políticas inglesas del siglo XVII. Exiliado durante el reinado del católico Jaime II, regresó tras la Revolución Gloriosa de 1688, donde el Parlamento depuso pacíficamente al rey e invitó a Guillermo de Orange a asumir el trono. Locke justificó este evento en sus Dos tratados sobre el gobierno civil, 1689. Rechazando el estado de naturaleza hobbesiano, Locke lo describió como un estado de libertad e igualdad, donde los individuos poseen derechos naturales a la vida, libertad y propiedad. Estos derechos existen antes del gobierno, y este se crea precisamente para protegerlos. Si un gobierno viola estos derechos, los ciudadanos tienen derecho a rebelarse, tesis radical que justificaba la Revolución Gloriosa. Locke también introdujo la idea de separación de poderes, ejecutivo y legislativo, y defendió la tolerancia religiosa en su Carta sobre la Tolerancia, 1689. Su teoría de la propiedad, basada en el trabajo, mezclar nuestro trabajo con la naturaleza, sería fundamental para el liberalismo económico. Locke proporcionó el primer marco teórico completo del liberalismo clásico. Tras Locke, el pensamiento liberal se difundió por Europa durante la Ilustración. En Inglaterra, los revolucionarios de 1688 establecieron principios constitucionales como la soberanía parlamentaria, libertad de prensa, fin de la censura previa en 1695 e independencia judicial. La Carta de Derechos de 1689 limitaba el poder real y establecía elecciones parlamentarias libres. En Francia, aunque el absolutismo de Luis XIV seguía fuerte, pensadores como Pierre Bayle, 1647-1706, defendieron la tolerancia religiosa desde el exilio holandés. Su Diccionario Histórico y Crítico, 1697, cuestionó dogmas con erudición e ironía. Montesquieu, 1689-1755, en Cartas Persas, 1721, criticó sutilmente la sociedad francesa mediante la mirada de viajeros persas imaginarios. En Escocia, los primeros ilustrados como Francis Hutcheson, 1694-1746, desarrollaron teorías del sentido moral y la sociabilidad humana. Estas ideas se difundieron a través de nuevas instituciones, sociedades científicas, periódicos, cafés y salones literarios. La Ilustración creó una república de las letras transnacional, donde las ideas circulaban libremente, desafiando fronteras políticas y religiosas. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, 1689-1755, publicó en 1748 El espíritu de las leyes, obra que tendría profunda influencia en el constitucionalismo liberal. Tras viajar por Europa y estudiar distintos sistemas políticos, Montesquieu identificó tres formas de gobierno: república, basada en virtud; monarquía, basada en honor; y despotismo, basado en miedo. Para evitar la degeneración en despotismo, propuso la famosa separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que debían equilibrarse mutuamente. Esta idea respondía a la concentración de poder en la Francia absolutista. Montesquieu también defendió la libertad como derecho a hacer todo lo que las leyes permiten, estableciendo así el concepto de gobierno limitado por ley. Su análisis del sistema político inglés, que idealizó algo, inspiraría a los fundadores estadounidenses. Montesquieu también abordó factores que influyen en las leyes: clima, geografía, comercio, religión, costumbres, un enfoque protosociológico. Su defensa de la tolerancia religiosa y crítica de la esclavitud ampliaron el alcance del pensamiento liberal. François-Marie Arouet, conocido como Voltaire,
1694-1778, se convirtió en el símbolo de la lucha por la libertad intelectual. Tras ser encarcelado en la Bastilla y exiliado a Inglaterra, donde conoció las ideas de Locke y Newton, Voltaire regresó a Francia para convertirse en crítico incansable de la intolerancia y el fanatismo. Su Tratado sobre la Tolerancia, 1763, escrito tras el caso judicial de Jean Calas, protestante ejecutado injustamente, argumentó que la diversidad religiosa enriquecía a las naciones. La famosa frase atribuida a él, «No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo», resume su compromiso con la libertad de expresión. Voltaire no era demócrata. Prefería el despotismo ilustrado, donde monarcas educados implementaran reformas. Pero su defensa de los derechos individuales frente a la Iglesia y el Estado, su uso del humor y la ironía para desacralizar el poder y su incansable activismo por casos de injusticia, lo convirtieron en paladín del liberalismo. Su correspondencia con monarcas como Federico II de Prusia mostró cómo las ideas ilustradas penetraban incluso en las cortes. Dirigida por Denis Diderot, 1713-1784, y Jean Le Rond d'Alembert, 1717-1783, la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, Artes y Oficios, 35 volúmenes, 1751-1772, fue el proyecto editorial más ambicioso de la Ilustración. Más que una simple compilación de conocimientos, fue un manifiesto político disfrazado. Los editores reunieron a los principales pensadores de la época: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Quesnay, Turgot, para presentar todo el conocimiento humano desde una perspectiva secular y racional. La enciclopedia promovió valores liberales de múltiples formas. Ensalzó el trabajo productivo, incluyendo artesanos y oficios tradicionalmente despreciados. Criticó la esclavitud y el colonialismo. Defendió la libertad de comercio. Atacó la superstición y el fanatismo religioso. Y promovió el método científico. Las autoridades intentaron censurarla repetidamente, pero Diderot continuó en secreto. La enciclopedia demostró cómo el conocimiento, cuando se difunde libremente, puede ser una fuerza emancipadora. También mostró la emergencia de una opinión pública ilustrada que comenzaba a desafiar al poder establecido. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, presenta una paradoja para el liberalismo. Por un lado, su discurso sobre el origen de la desigualdad, 1755, criticó mordazmente la propiedad privada como fuente de opresión. Por otro, el contrato social, 1762, contiene elementos potencialmente totalitarios con su concepto de voluntad general, que obliga a ser libre a quienes se resisten. Sin embargo, Rousseau influyó profundamente en el desarrollo liberal. Su énfasis en la soberanía popular, el pueblo es soberano, democratizó el concepto de soberanía. Su idea de que las leyes deben expresar la voluntad general, no intereses particulares, estableció un ideal de imparcialidad legislativa. Su defensa de la educación en Emilio, 1762, enfatizó el desarrollo individual. Rousseau también inspiró el republicanismo cívico, variante del liberalismo que enfatiza la participación política y la virtud ciudadana. Aunque los liberales clásicos criticarían su colectivismo, Rousseau amplió el debate sobre libertad más allá de los derechos negativos, libertad de, para incluir dimensiones positivas, libertad para. Su influencia sería evidente en la Revolución Francesa, donde sus ideas se mezclaron y a veces colisionaron con las de Locke y Montesquieu. En Francia, surgió la primera escuela de pensamiento económico sistemática, los fisiócratas, liderados por François Quesnay, 1694-1774, y Anne Robert Jacques Turgot, 1727-1781. Los fisiócratas creían que la verdadera riqueza provenía de la tierra y la agricultura, no del comercio o la manufactura. Error que Adam Smith corregiría. Pero su contribución al liberalismo fue crucial. 1. Defendieron el laissez-faire, acuñando la frase «dejar hacer, dejar pasar», para criticar las regulaciones mercantilistas. 2. Promovieron la propiedad privada como derecho natural.
3. Propusieron el impuesto único sobre la renta de la tierra, eliminando impuestos complejos. 4. Analizaron el flujo circular de la economía. Turgot, como ministro de Luis XVI, 1774-1776, intentó implementar reformas. Abolió los gremios, liberalizó el comercio de granos, propuso impuestos equitativos. Aunque sus reformas fueron revertidas, mostraron cómo las ideas económicas liberales podían traducirse en política. Los fisiócratas establecieron que la economía tenía leyes naturales que los gobiernos debían respetar, no manipular, sentando bases para el liberalismo económico clásico. Smith argumentó que la riqueza nacional provenía del trabajo productivo, no del oro acumulado, criticando el mercantilismo. Su contribución central fue demostrar cómo el interés personal, guiado por la mano invisible del mercado, generaba beneficios sociales mediante la especialización, competencia e innovación. La famosa descripción de la fabricación de un alfiler mostró cómo la división del trabajo multiplicaba la productividad. Smith defendió el libre comercio internacional, mostrando que las barreras proteccionistas empobrecían a las naciones. También analizó el papel limitado del gobierno, defensa nacional, administración de justicia y obras públicas esenciales. Importante. Smith no era un defensor del capitalismo desregulado. En Teoría de los Sentimientos Morales, 1759, había enfatizado la simpatía humana y la ética. Pero la riqueza de las naciones proporcionó el marco teórico para el capitalismo liberal, influyendo a generaciones de economistas y políticos. Las colonias británicas en América se convirtieron en el primer laboratorio práctico a gran escala de las ideas liberales. La resistencia a los impuestos británicos sin representación, no taxation without representation, encarnaba el principio lockeano del gobierno por consentimiento. Pensadores como Thomas Paine, 1737-1809, en El sentido común, 1776, presentaron argumentos radicales para la independencia en lenguaje accesible. La Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776, redactada principalmente por Thomas Jefferson, 1743-1826, fue un manifiesto liberal. Todos los hombres son creados iguales, principio de igualdad natural, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, derechos naturales, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, adaptación de Locke. Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, contrato social. La Guerra de Independencia, 1775-1783, enfrentó a colonos contra el imperio más poderoso del mundo. Tras la victoria, los artículos de la Confederación mostraron los límites de un gobierno demasiado débil, llevando a la Convención Constitucional de 1787. La Constitución estadounidense de 1787, con sus primeras 10 enmiendas, Bill of Rights, 1791, representó la primera implementación sistemática de principios liberales a escala nacional. Los padres fundadores, James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, George Washington, Benjamin Franklin, combinaron teoría liberal con pragmatismo político. La Constitución estableció: 1. Gobierno limitado con poderes enumerados. 2. Separación de poderes, Montesquieu, entre legislativo, ejecutivo y judicial. 3. Sistema de checks and balances para evitar concentración de poder. 4. Federalismo que dividía poder entre gobierno nacional y estados. 5. República representativa, no democracia directa. El Bill of Rights garantizó libertades individuales específicas: libertad de expresión, religión, prensa, reunión, debido proceso, protección contra registros irrazonables, derecho a portar armas. La Constitución también mostró compromisos pragmáticos, como el reconocimiento de la esclavitud, contradiciendo principios liberales, que sería fuente de conflictos futuros. Pero en su conjunto, estableció un modelo de gobierno liberal que influenciaría al mundo. La Revolución Francesa comenzó en 1789 como intento de implementar principios liberales en Europa continental. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
agosto 1789, proclamó: «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. La ley es expresión de la voluntad general». Estos principios reflejaban influencias de Locke, Montesquieu y Rousseau. Las primeras reformas fueron liberales. Abolición de privilegios feudales, 4 de agosto 1789, secularización de bienes eclesiásticos, establecimiento de monarquía constitucional, 1791, reforma administrativa. Sin embargo, la revolución degeneró en el terror jacobino, 1793-1794, donde Robespierre suspendió libertades en nombre de la virtud revolucionaria. Esta experiencia traumática planteó dilemas fundamentales para el liberalismo. ¿Cómo proteger las libertades individuales durante emergencias? ¿Cómo evitar que mayorías democráticas opriman minorías? ¿Cómo implementar reformas sin desatar violencia? Aunque Napoleón terminaría estableciendo una dictadura, la revolución difundió ideas liberales por Europa mediante guerras y ocupaciones, desafiando el antiguo régimen. La Revolución Francesa provocó una división en el pensamiento liberal. Edmund Burke, 1729-1797, parlamentario irlandés que había apoyado la Revolución Americana, criticó ferozmente la francesa en Reflexiones sobre la Revolución en Francia, 1790. Burke argumentó que las sociedades eran organismos complejos que evolucionaban gradualmente, no mecanismos que podían rediseñarse racionalmente desde cero. Defendió las libertades concretas inglesas, producto de tradición y experiencia, frente a los derechos abstractos franceses. Aunque considerado fundador del conservadurismo moderno, Burke influyó en una vertiente del liberalismo que enfatizaba: 1. Reformismo gradual sobre revolución radical. 2. Tradición y continuidad como fuentes de estabilidad. 3. Derechos como productos históricos, no abstracciones metafísicas. 4. Importancia de instituciones intermedias, familia, iglesia, asociaciones, entre individuo y Estado. Esta variante conservadora liberal sería desarrollada por pensadores como Alexis de Tocqueville y sería influyente en el liberalismo británico y estadounidense del siglo XIX. El filósofo alemán Immanuel Kant, 1724-1804, proporcionó fundamentos éticos profundos al liberalismo. En ¿Qué es la Ilustración?, 1784, definió la Ilustración como la salida del hombre de su minoría de edad, exhortando a «atrévete a saber», sapere aude. Para Kant, la libertad no era mera ausencia de coacción externa, sino autonomía, capacidad de gobernarse por leyes que la razón prescribe universalmente. Su imperativo categórico: actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal, proporcionó base racional para la moral liberal. En Hacia la paz perpetua, 1795, Kant esbozó una teoría liberal de relaciones internacionales basada en repúblicas constitucionales, libre comercio y organizaciones internacionales. Kant influyó enormemente en el liberalismo alemán posterior, aunque su énfasis en la ley moral universal también podría justificar coerción para forzar a ser libre. Su distinción entre ámbito público, donde debe reinar la razón, y privado, donde puede haber obediencia, intentó resolver tensiones entre libertad individual y orden social. La escritora inglesa Mary Wollstonecraft, 1759-1797, extendió los principios liberales a las mujeres en Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1792. Respondiendo a la Declaración Francesa que excluía a las mujeres, Wollstonecraft argumentó que las aparentes diferencias intelectuales entre sexos resultaban de la educación desigual, no de la naturaleza. Aplicando principios lockeanos, defendió que las mujeres eran seres racionales con igual derecho a desarrollar sus capacidades. Reclamó educación igualitaria, acceso a profesiones y participación en la vida pública. Aunque no llegó a defender el sufragio femenino explícitamente, sentó bases teóricas para el feminismo liberal posterior. Wollstonecraft también criticó el matrimonio como institución que convertía a las mujeres en propiedad.
Su vida personal, hijos fuera del matrimonio, intentos de suicidio, muerte tras dar a luz a Mary Shelley, reflejó las dificultades de vivir según principios liberales en una sociedad no liberal. Su obra, inicialmente olvidada, sería recuperada por feministas del siglo XIX, mostrando cómo el liberalismo contenía potencial para expandir derechos a grupos excluidos. Thomas Jefferson, tercer presidente de E.U., 1801-1809, encarnó tanto logros como contradicciones del liberalismo temprano. Autor principal de la Declaración de Independencia, defendió fervientemente libertades individuales, separación Iglesia-Estado, Virginia Statute for Religious Freedom, 1786, y educación pública. Como presidente, duplicó el territorio estadounidense con la compra de Luisiana, 1803, viendo la expansión territorial como forma de preservar una república de pequeños propietarios, su ideal agrario. Sin embargo, Jefferson también fue dueño de más de 600 esclavos y tuvo hijos con Sally Hemings, una esclava. Esta contradicción entre principios liberales y práctica esclavista reflejaba una limitación fundamental del liberalismo temprano. Frecuentemente se aplicaba solo a varones blancos propietarios. Jefferson creía que la esclavitud eventualmente desaparecería, pero su compromiso con la Unión Nacional lo llevó a protegerla. Su visión de imperio de la libertad también implicaba desplazar a naciones indígenas. La figura de Jefferson muestra cómo el liberalismo, aunque universalista en teoría, enfrentó desafíos de implementación en sociedades con desigualdades profundamente arraigadas. Para 1800, el liberalismo había emergido como ideología coherente con principios fundamentales. Derechos individuales anteriores al Estado, gobierno limitado y por consentimiento, separación de poderes, libertad económica, tolerancia religiosa y primacía de la ley. Había pasado de teoría filosófica, Locke, a práctica constitucional, E.U., aunque con contradicciones notables, esclavitud, exclusión femenina. Los liberales habían desarrollado diversas variantes. El liberalismo lockeano, smithiano, anglosajón, el republicanismo cívico, russeauniano, el liberalismo conservador burkeano, el liberalismo kantiano alemán. El siglo XIX vería la expansión y transformación de estas ideas frente a nuevos desafíos. Industrialización, movimiento obrero, nacionalismo, colonialismo. El liberalismo demostraría tanto capacidad adaptativa como tensiones internas entre libertad individual e igualdad, entre democracia y derechos de propiedad, entre universalismo y particularismo cultural. Pero los fundamentos establecidos en estos primeros 150 años, desde Locke hasta Jefferson, proporcionaron el marco conceptual que seguiría moldeando debates políticos hasta hoy, demostrando la extraordinaria vitalidad de la idea de que los individuos deben ser libres para vivir según su propia razón y conciencia. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen su me gusta y su comentario. Hasta la próxima. Adiós.